Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida. Este acto es muy especial por muchísimas razones. Aparte de la bienvenida a todos los seguidores de la Cátedra Góngora y al público que nos sigue hoy, aunque no haya venido a actividades anteriores, quiero también agradecer la presencia aquí del Director General de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Carlos Limia. Veo también por ahí a la directora de los museos municipales, Mercedes Valverde, y tenemos la fortuna, por eso decía que el acto de hoy es especial, una feliz coincidencia, y es que se han iniciado hoy también la jornada de homenaje a Álvarez Ortega, ha hecho que uno de nuestros primeros invitados a ese famoso ciclo Góngora Vivo, como leen a Góngora los creadores de hoy, pues esté presente aquí en Córdoba y haya decidido acercarse a oír a su amigo Antonio Carreira. Me estoy refiriendo, y está en primera fila, a Andrés Sánchez Robaina. Su vídeo está colgado en YouTube, como todos los de Góngora Vivo, y yo diría que podría estar perfectamente aquí si no estuviera preparada la invitación ya y difundido el acto, podría haber estado aquí perfectamente porque es un gran experto, no solo en Góngora, sino también en el siglo XXVII y en tantas cosas. Así que espero, si no terminamos muy tarde, que al final, si hay algún turno de preguntas, pueda también complementar, pueda ayudar en este coloquio literario, porque este es un acto distinto, esto no es el ciclo Góngora Vivo, esto es un coloquio literario entre dos colegas, aunque uno de mayor sabiduría que otro, obviamente, que es mi invitado, y es un invitado al que ya he tenido ocasión de presentar muchas veces aquí en Córdoba, ha venido mucho, concretamente a la Cátedra Góngora es posiblemente, junto con Amelia de Paz, quien más veces ha asistido. La última fue en el otoño del año pasado, en aquel homenaje que le hicimos a Robert Jam, aquí mismo. ¿Y qué decir de Antonio Carreira? La cantidad de prensa gráfica que se ve por aquí pues da muestra de esa importancia. Se dice, o se ha escrito, que es uno de los grandes expertos, yo diría que es el experto máximo activo en Góngora, experto máximo activo en Góngora. Tenemos ahí a nuestro querido Robert Jam, pero aquí está Antonio Carreira, que es... Yo no voy a hacer una presentación extensa porque pueden verla también en los vídeos y este acto ya de por sí puede ser bastante largo, pero sí tengo que decir que él publica ese monumento filológico, que es la edición en 4 volúmenes de los romances de Góngora, que es una edición auténticamente crítica. Se van a cumplir 20 años de eso el año próximo, así que tendremos que ir pensando qué hacer para el año que viene sobre ese asunto. Lo digo aquí como primicia, ojalá sigamos recibiendo este apoyo decidido de las instituciones, del Ayuntamiento, de la Diputación y de la Universidad. Pero no solo eso, porque Antonio había publicado antes los nuevos poemas atribuidos a Góngora, un librito, y cuando digo librito lo digo por el formato, pero que de pronto nos descubría en notas variadas, aparte de poemas que son atribuidos a Góngora, es todo un verdadero laberinto, ¿no? Esto de la atribución a Góngora, pues había notas deliciosas que rebatían lo que la crítica anteriormente había dicho sobre algunos versos o algunos poemas de Góngora. También autor de sus obras completas, de las obras completas que se publican en el año 2000, que incluyen el epistolario, pero aparte, en otra edición, tiene también el epistolario. Y, por supuesto, no solamente se ha dedicado a la edición, aunque ya eso sería mucho, dada la manera que tiene de editar Antonio Carreira, sino que nos ha ofrecido sus numerosos artículos, tiene más de 160 artículos, pero lo relativo a Góngora está recogido en un libro titulado, y sale el mismo año que la edición de los romances, en el año 98, titulado Góngoremas. Están por aparecer, si lo puedo decir, ¿me permites? Ojalá salgan pronto los nuevos Góngoremas. Y como digo, muchas más cosas podría decir de nuestro invitado, pero ahora prefiero que nos centremos en este acto, este coloquio literario. Y voy a hablar un poco del formato. Miren ustedes, yo he hecho un poco las tareas y entre ayer por la tarde y esta mañana me he puesto a revisar
pues algunas notas que tenía y sobre todo lo que es la prosa crítica de Góngora. Entonces he creído conveniente dividir este formato en 4 partes, de las cuales quizá la última nos las tengamos que saltar, por problemas de tiempo, porque aquí me han salido una serie de preguntas, todo un poco improvisado, ¿no? Como digo. Entonces, la primera parte, lo que vamos a ver al principio es todas aquellas opiniones dispersas de Cernuda sobre Góngora, que aparecen antes de ese ensayo central suyo, o esbozo de ensayo más bien, que es Góngora y el gongorismo. Vamos a ver algunas opiniones dispersas de Cernuda sobre Góngora anteriores al 37. Luego nos centraremos, todo esto si te parece bien, Antonio, nos centraremos en ese ensayo, Góngora y el gongorismo, del año 37, que por cierto también nos ha unido en cierto momento porque Antonio y yo colaboramos estrechamente en la exposición que se celebró en la Biblioteca Nacional de España en el año 2012 y luego vino a Córdoba, y ahí se exponía esa libretita, es una libreta pequeña, autógrafa, es un manuscrito autógrafo de Luis Cernuda. Si tienen el catálogo de la exposición, y sé que algunos lo tienen, pueden ver la reproducción de esa pieza, de esa joya del año 37. La tercera parte, en ese formato de la conferencia del coloquio, sería ver todo lo que después, por ejemplo, en sus estudios sobre poesía española contemporánea, o en Poesía y Literatura 1, Poesía y Literatura 2, Luis Cernuda dijo sobre Góngora. Y yo creo que con eso tendríamos material más que suficiente, porque todo eso adornado de una serie de preguntas que yo quiero plantearle a Antonio y a partir de las cuales podemos debatir. Porque claro, el otro gran documento de esa conexión o de esas conexiones entre Góngora y Cernuda es el poema Góngora, que se cumplen de él 70 años de su publicación, 80 del ensayo y 70 del poema, porque se aparece en un libro de la etapa británica de Cernuda titulado Como quien espera el alba, publicado en el 47. Góngora decía de ese poema, es un poema titulado Góngora, ¿no?, que comienza: el andaluz envejecido, que tiene gran razón para su orgullo, el poeta cuya palabra lúcida es como diamante. Tengo aquí el poema, si hubiera tiempo, podríamos cerrar el acto con la lectura a la limón, si te parece, del poema dedicado a Góngora. A Luis Cernuda le encantaba ese poema, siempre que hacía alguna lectura poética lo seleccionaba. Pero sobre ese poema también hay una conexión, porque uno de los primeros, yo no sé si el primero en llamar la atención sobre ese poema, fue Antonio en un libro suyo que yo no he citado, y es esa magnífica antología de Castalia de los años 80-86, si la memoria no me falla, que como apéndice o trabajo escolar o propuestas de trabajo, propuestas didácticas, incluye el poema con una anotación muy sugerente. Tan sugerente que yo decidí aprovechar esa anotación y esa sugerencia para escribir un artículo que apareció al principio de los años 90. También Antonio Cruz Casado escribió algo sobre esto, y el gran Gonzalo Sobejano. Hay varios que se han acercado, varios críticos, a este importante poema de Góngora, de Cernuda, del año 47, dedicado a Góngora. Por tanto, para no cansarles más, quizá esta parte del poema la podríamos dejar y remitir, porque pueden leerlo perfectamente, a esos estudios publicados sobre el gran poema de Cernuda. Así que ya sin más preámbulo, pero era necesario para que sepamos un poco cuál es el mapa de este coloquio literario, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar diciendo algo, bueno, te lo he oído decir en una entrevista, la fecha de este documento es muy importante, ¿no? Es el año 37, no confundamos con el 27. Luego volveremos a esa fecha, porque es una fecha en la que se está produciendo en España la guerra civil, ¿no? Y eso tiene mucha relación con algunas de las cosas que se dicen en el documento y con otras más. Pero atrasemos hasta el año 27 y pensemos en el centenario. Y en el centenario, se reúnen en el Ateneo de Sevilla, como bien sabemos, en diciembre del año 27, los miembros de esta generación, que Cernuda nunca llamaba el 27, sino del 25, y aquí hay una cantidad de tópicos que poco a poco han sido rebatidos, pero quizá uno de los primeros que mantuvo su disidencia y su distancia con respecto a esta reunión fue Cernuda, ¿no? O sea, Cernuda no estuvo directamente en el homenaje. Si miran la foto, él no aparece en la foto. De todo esto han hablado Sánchez Robaina en un libro suyo, Silva Gongorina, del año 93, en un artículo que está casi al final del libro, o Andrés Soria Olmedo, y hay muchos estudiosos que podrían citarse sobre este tema, porque hay muchos tópicos. Se piensa que solo Sevilla hizo un homenaje, pero hubo homenajes también en Tenerife, hubo homenajes en Madrid, en Murcia, en Córdoba, en Huelva, en Málaga.
Las contribuciones, por tanto, del 27 a Luis Cernuda, por parte de los poetas, son muchas. Las ediciones de Damaso Alonso, las distintas ediciones que salen, por ejemplo, de Cosío, que publica los romances, y también contribuciones creativas, o sea, cuando un poeta decide hacer una imitación como Lorca, su Soledad insegura, o la Soledad tercera de Alberti. Pero, disidencia también de Cernuda, Cernuda aquí es distinto, ¿verdad? Vamos a ir pensando en esa idea, en la diferencia, en la disidencia. Entonces, vamos a empezar con una nota muy temprana. Una nota, porque como he hecho las tareas, pues tengo algunas citas breves de Cernuda, y sobre ellas vamos a construir la conversación, si te parece. Y ya te voy a dejar hablar. No, sí. Bueno, esto es solo el planteamiento. Escribe el 24 de agosto de 1927, Cernuda, en una anotación que apareció póstumamente. Centenario de Góngora. Todo el aguachirle castellano se ha estremecido en onda unánime de mentida, incomprensiva admiración. La eternidad identifica al poeta. Qué curioso, porque Cernuda no tiene que esperar hasta el año 37 y ver cómo todos han abandonado a Góngora para, con esa gran perspicacia, darse cuenta de cuánto de montaje y de farsa hay en este homenaje a Góngora, ¿no? Esto parece un presagio de esa marginalidad, de esa distancia, ¿no? Entonces, vamos ya a las alusiones, y esta te va a encantar porque, no lo he dicho, pero Antonio, aparte de experto en el 27, en Cernuda, tiene poetas predilectos, que son precisamente los poetas a los que más defendió Cernuda, poetas como Emilio Prados o Manuel Alto Laguirre. Y hay un temprano trabajo de Cernuda del año 31, estoy hablando ahora de trabajos muy breves, no publicados nunca en vida, sino recogidos luego como ensayo y crítica en el segundo tomo de la obra, de la prosa completa a cargo de Derek Harris y Luis Maristany. Dice ahí, en un artículo titulado Málaga-París, líneas con ocasión de un poeta, se refiere a un poeta que es Alto Laguirre, y dice: 4 años después de los actos del 27, 31, han pasado 4 años, el distanciamiento es claro. Perdón, dice, eso lo digo yo, dice él, que se ha trazado una división caprichosa entre los grupos, los jóvenes poetas de los años 20. Aprovecha para recordar, y esto sí es cita literal de Cernuda, que hace unos años el nombre de Góngora reunió a estos y aquellos pasajeramente en una admiración excesiva. Esto es 6 años antes del ensayo Góngora y el gongorismo. Pecado de origen quizá de todos ellos, aunque hoy pocos serían los que aún la conserven, la admiración. Menos todavía los que la conserven sin restricciones. Y ahora, por fin, ¿qué quiere decir Cernuda con esto? Solo 4 años después y 6 años de la redacción de su Góngora y el gongorismo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues no es fácil de responder a eso, pero es evidente que Cernuda estuvo casi siempre en actitud muy crítica hacia sus compañeros. Y quien lea los trabajos que publicó, más los que dejó sin reunir en ese libro que se llama Estudios sobre Poesía Española Contemporánea, que se publicaron posteriormente, incluso alguno apareció hace poco, sobre Gerardo Diego, sobre Alberti o sobre Guillén, porque hablaremos Cernuda, luego de eso un poco, de estudios. Hablaremos de eso, no le gustaba hablar sobre la primera edición del 57. Sí. Exactamente. Pues bien, los añadidos a esa edición, los que han publicado Harris y Maristany, como tú dices, demuestran que efectivamente él no estaba nada de acuerdo con ciertos entusiasmos gongorinos que se plasmaron en imitaciones, especialmente la de Alberti. A Cernuda le parecía hueca. De hecho, la palabra hueco o quedad es casi el reproche mayor que hace la poesía de Alberti. E incluso dice una cosa muy fuerte, dice que Alberti disfrutó de una, ¿cómo dice?, de una fama excesiva, desmesurada, dice él exactamente. Es decir, que Cernuda se dio muy bien cuenta de que Góngora pudo ser también un trampolín para algunos, y distaba mucho de ser el ejemplo de rigor que él creía ver en el verdadero Góngora. Y es por eso por lo que él siguió rumiando su propio Góngora hasta que lo plasmó en el ensayo non nato del año 37. O sea que en ese sentido
estaríamos ante un Cernuda que no solo va cultivando internamente su devoción por Góngora, que nunca decayó en toda su vida, sino que además va afirmando cada vez más la crítica hacia algunos de sus compañeros de generación. Incluso echa flores, por ejemplo, a algunos de los ensayos de Gerardo Diego respecto de Góngora, como parte de artículos que publicó en la revista Occidente, pero le pone ciertas pegas al Gerardo Diego más creacionista, diciendo que a veces no es suficientemente ingenuo, es demasiado ingenioso, y sí. Cernuda es contrario. Sí, tenemos algunas citas preparadas precisamente sobre Alberti, perfecto, sobre Gerardo Diego, pero bueno, es normal que se adelante porque tienes todo esto en la cabeza y es normal que a colación de la respuesta vayan saliendo algunas cosas. De esto aligerará luego más el coloquio, sí, ¿no? Yo lo que pienso es que esas frases que tú has citado y sí, algunas de las que se pueden extraer del ensayo que hoy nos reúne, son frases un poco crípticas, porque Cernuda no las ha desarrollado. Sí. No las ha desarrollado y en parte porque su bagaje crítico no estaba suficientemente formado. Entonces él tiene intuiciones de poeta y de crítico, pero las deja ahí como un poco como si fueran un germen que puede ser o no desarrollado más adelante. Volveremos a esos apuntes porque uno se da cuenta claramente leyendo el ensayo, cuando lleguemos al 37, al ensayo Góngora y el gongorismo, de que él está utilizando eso un poco como borrador y dice mirar esto o completar esto. Exacto, otro. Sí, eso es. Entonces vamos a seguir en el mismo, bueno, vamos a seguir ya en el mismo año, en el 30 y vamos a saltar al 37, al mismo año del ensayo, pero a un artículo breve titulado Líneas sobre los poetas y para los poetas en los días actuales. También es un ensayo no recogido en vida. Y ahí dice, otra cita, el centenario de Góngora, celebrado por aquella fecha, proyecta sobre dicho grupo de escritores la difícil gloria de aquel gran poeta, desdeñoso, exigente y orgulloso. Atención a los tres adjetivos. Enseñándoles algo, se supone que a los poetas del 20, a los jóvenes poetas del 20, algo a que por lo demás estaban predispuestos. Así, aquí parece que hay como más sintonía, ¿no? Estamos en el año 37. Y luego esas dos cosas son rigor y, segunda palabra, creo que es decisiva, responsabilidad. ¿Fue esa la única lección de Góngora para estos poetas? ¿O quizá no hay que ser tan optimista como Cernuda lo es en esta declaración y hay ciertas cosas como la responsabilidad que no se le puede reconocer a alguno de estos poetas? Bueno, eso supongo que es una cuestión muy opinable, pero yo creo que muchos de estos poetas en efecto fueron responsables y otros en cambio se dejaron quizá acariciar por la circunstancia y lo fueron algo menos. Es decir, para mí los problemas que plantea Cernuda con estas citas que tú tienes y otras que salen de su artículo se vienen a cifrar en dos cosas. El poeta puede o no puede comprometer su poesía. Es decir, que ahí está la clave de todo el asunto. ¿Qué significa ser responsable? Yo he traído un librito que todos conocéis y que es algo que habla de lo mismo, que es esta Defensa de la cultura de André Gide, que se publicó en el año 36, traducido al español, y con una discusión posterior que tuvo lugar entre José Bergamín, en la revista Cruz y Raya, y un compañero de fatigas de Cernuda, que es Arturo Serrano Plaja, que era comunista. Ese es el libro que él tenía en el Encuentro de Valencia de escritores antifascistas, que intentaba ocultar, y es cuando él empieza a distanciarse, por ejemplo, del comunismo, ¿no? Exactamente, eso sí. es a lo que quiero ir. Es decir, que André Gide, que fue un escritor que estuvo muy cerca del comunismo y de hecho hizo su viaje a la Unión Soviética en el año 36, sí. Al regresar de aquel viaje dijo una cosa muy importante que se cifra en una frase. El comunismo en Rusia es como la misa en latín. Es decir, que para él el comunismo estalinista de aquellos años era exactamente la negación de lo que él pensaba que podía o debería ser el comunismo. Y recordemos que André Gide fue el escritor más admirado por Luis Cernuda.
Entonces, todo lo que ocurre, incluso la misma redacción de este artículo, para mí, están conectados con la existencia de este libro y la polémica que dio lugar. Puede que me equivoque, no, pero, yo creo que no, porque esa es una de las claves precisamente que vamos a tratar cuando nos centremos en las citas del artículo o del ensayo o ensayo Congruencia al algoritmo. Es que esto lo vio muy bien Octavio Paz. Es que Cernuda es un ejemplo moral. Sí, exactamente. Y por eso lo diferenciaba de los otros miembros de la generación del 27. Por muchas razones. No solamente porque supo defender su homosexualidad abiertamente, sino por este compromiso insobornable. Entonces vamos a volver a este asunto, sin duda, que es fundamental, que parece un asunto de política, pero no, es un asunto relacionado con la vida, porque a fin de cuentas los poetas están vivos y la poesía está relacionada con la vida, ¿no? Dime. En relación con eso que tú mencionabas de la responsabilidad, no sé si estoy adelantando acontecimientos o no. No pasa nada porque luego saltamos. Sí, pero tengo anotadas algunas frases de este libro de Gide. Una es esta: la cultura trabaja por la emancipación y no por la sujeción del espíritu. Mientras que él, en la Unión Soviética, lo que había visto es justamente lo contrario. La sujeción. La sujeción de los espíritus tenían que seguir las órdenes y las directrices del partido. Por otro lado, él dice: no conviene repudiar a un escritor que no se dirige primero sino a escasos lectores. Solo es posible dirigirse al lector desconocido, futuro, con la seguridad de llegar a él en cuanto alcancemos en nosotros mismos aquello que sentimos como más honda e irreductiblemente humano. Eso es un principio que asume claramente Cernuda porque escribe para el futuro. Pero que es que además parece que incluso está pensando en Góngora, cuando lo escribe Gide, ¿verdad? Y añade esta frase preciosa para mi gusto: una obra por el mero hecho de ser bella enseña ya mucho. Esto lo dice, repito, André Gide. La ética de la estética. Exactamente. Para utilizar otro término cernudiano. Es seguro que Cernuda conoció este libro, por supuesto, que conoció el retorno de la URSS, que es el que le precede, incluso los retoques a mi retorno de la URSS. Sí. Creo que ese es el que él manejaba en el Congreso de Intelectuales Antifascistas de Valencia. Al que no y asistió, habla con Cortés, al que no quiso asistir. Cortés. Sí. Al que no quiso asistir. Sí. Cernuda figura en algunos de los papeles que hablan de los organizadores y eso, pero sabemos que cuando los demás asistían al Congreso, él se fue a la playa. Alguna decepción similar fue la que sufrió Vallejo. César Vallejo empieza a distanciarse también de... Por supuesto, pero la decepción de Cernuda viene de mucho antes. Viene de cuando había ido como secretario del embajador Álvaro de Albornoz a París. Y duró un mes exactamente, desde julio hasta septiembre del año 36, y tuvo que volver porque fue un comité dirigido por la Pasionaria, los denunció por haber dado hospedaje a un espía y aquello se disolvió. Cernuda quedó muy quemado con eso y luego los poemas que escribe al hablar, por ejemplo, de su amigo Víctor Cortezo, detenido, y su amiga Concha de Albornoz, e incluso la novelista Rosa Estacel, etcétera, todas las alusiones a eso hablan de que Cernuda cada vez se fue apartando cada vez más de ese partido del que en algún momento... Sí, en Desolación de la Quimera aparece, por ejemplo, el poema Cortezo. Exactamente. Pero esa distancia nunca es una renuncia a la causa que se estaba librando en la guerra civil. En absoluto. Contra el mal y el fascismo. Él siempre defendió esa lucha contra el fascismo, como demuestra, por ejemplo, el poema 1936, magnífico también de Desolación de la Quimera, si no recuerdo mal. Pero yo recuerdo ahora una de las notas que he tomado, también haciendo mis tareas, de la prosa inédita. Hay una frase muy conocida suya, que está en el historial de un libro, y que dice: ninguna otra vez en mi vida he sentido como entonces el deseo de ser útil, de servir. Afortunadamente mi deseo de servir no sirvió para nada, y para nada me utilizaron, etc. Pero esta frase, bien conocida, porque el historial de un libro es una obra magistral, y todo el mundo la ha leído, tiene una redacción inédita que ha quedado para ese segundo volumen de la prosa que tú señalas. Digo afortunadamente porque así me salvé de verme arrastrado a cosas ante las cuales hubiera tenido que echarme atrás. La marcha de los sucesos me hizo ver poco a poco cómo, en lugar de aquella posibilidad de vida para una España joven, no había allí sino el juego criminal de un partido al que muchos secundaban pensando en su ventaja personal.
Bueno, las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Bueno, pero no se puede ser más claro. La pena es que esto se quedó inédito. Pero esta era la forma como Cernuda pensaba de lo ocurrido en ese momento y de su propia peripecia. Es decir, de que Cernuda vivió, de hecho, de la República desde el año 31 hasta el 37, como todos sabemos, como comisario de las misiones pedagógicas, como encargado de bibliotecas. Sí. Y sabemos que después estuvo como comisario en el batallón alpino un par de meses y en el Guadarrama, posiblemente en el pueblo de Guadarrama. Tengo aquí el artículo que más al día puede estar del compromiso político de Cernuda, que es de Bernard Sicot, Luis Cernuda, Los años del compromiso, y lo demuestra con documentos donde figura el nombre de Cernuda en documentos oficiales en unos y otros sitios. Creo que cuenta también Rivero Tarabillo en el primer volumen de la biografía, que después de este distanciamiento se encuentra un documento donde parece que figura un donativo de un tal Luis Cernuda, que no sabemos si era Luis Cernuda, a la CNT. Ah, eso ya no lo conozco. Sí, lo que pasa es que no se ha podido demostrar que ese Cernuda sea el mismo Luis Cernuda. Vamos a cambiar, vamos a dar un giro también, si te parece. Góngora, modelo de otros poetas, según Cernuda, porque sobre esto hay mucho. Por ejemplo, en Unidad y Diversidad, trabajo, son todos trabajos breves, claro, del año 32, este trabajo lo dedica Juan Ramón Jiménez, y ahí dice que, bueno, que ve una influencia clara de Góngora en Juan Ramón, y sobre todo, claro, ve una influencia también de Bécquer, pero lo de Góngora me llama la atención, esa conexión. Y hay otras más. En Poetas en la España Leal, del año 37, reconoce en un libro de sonetos de Juan Gil Albert, de esa misma época, dice un dejo de Góngora y de Mallarmé. Eso sobre Juan Gil Albert. Y terminamos con otro más y ya te hago la pregunta. Federico García Lorca, Romancero gitano, parece una reseña de la edición popular que se hace en el año 37, y una vez que ha muerto ya Lorca, y dice, ve en el libro de Lorca, dice, cómo la reminiscencia folclórica deja el paso a la extremadamente culta, de Góngora sobre todo. Así que vemos varios autores, Juan Ramón, Gil Albert y Lorca, que podrían tener conexiones, según Cernuda como crítico, como lector, con Góngora. ¿Consideras acertadas estas filiaciones establecidas por Cernuda? Yo creo que sí, porque no podemos olvidar que una de las conferencias más famosas sobre Góngora fue la de García Lorca, precisamente, del año 26, publicada en el año 32, y que pone todo eso muy de relieve. Pero hay otra más, y un poco anterior a la que tú dices, que es del año 36, se encuentra en el artículo de Cernuda sobre sonetos clásicos sevillanos. Sí, lo tengo, fíjate, es justo la que tengo aquí, pero léela tú sin ningún problema. Es que lo digo porque habla de ese asunto. Es que iba a utilizarla para otro tema que me interesa también mucho, pero adelántala tú y ya luego retomamos. Dice así, los tres, Arguijo, Medrano y Rioja, Medrano expresamente, fueron lo que a finales del pasado siglo se hubiera dicho un esteta. Quizá lo serían demasiado para cierto instinto actual si nuestra poesía clásica no se salvase siempre por esa vena de aislamiento espiritual que presta a un hombre bien dotado conciencia y gusto en su labor y en su vida. Recordemos el caso de Góngora. Sí. Es decir, ese aislamiento espiritual, ese... Y un hombre, también el sintagma un hombre, porque esta es otra de las claves para Cernuda. Sí. No el poeta, el hombre. No, un hombre, sí, cierto. Sí, entonces, mi pregunta iba en esa vía, ¿no? Contra la supuesta insensibilidad de Góngora. Tú recordarás que en el año 97, cuando se celebró aquí el primer foro de debate Góngora Hoy, invitamos para que lo abriera al maestro Gobernán. Y el diario Córdoba lo invitó a colaborar en un suplemento, que no sé cómo se llamaba entonces, igual se llamaba igual que ahora, Cuaderno del Sur, es posible. En ese suplemento ya publicó un artículo titulado Contra la supuesta insensibilidad de Góngora, o la supuesta insensibilidad de Góngora, donde iba en contra de esa visión del Góngora marmóreo, de perfección casi sublime y extraterrena, ¿no? Es posible que Cernuda haya visto eso, igual que, por ejemplo, Gobernán dice que es una fuente de interpretación de Góngora, lo que los creadores dicen, y él defiende mucho en la conferencia de Lorca, la imagen poética, nuestro maestro Gobernán, ¿no? Pues también en Cernuda hay una serie de atisbos, de apuntes,
sobre eso, ¿no? Fíjate esa cita, cómo a Cernuda le interesa, y lo vamos a ver luego, en otros momentos, de la charla, de la conversación o del coloquio, rescatar al ser humano, al Góngora poeta, al poeta lleno de vida. Claro, es una de las características fundamentales en Góngora que él dice que se puede perder cuando se estudia demasiado los aspectos formales, como hace Dámaso Alonso. Recordemos que el artículo que hoy nos reúne está escrito... Ya vamos a hablar de él. Ya, es que está escrito solo 2 años después de que se publique la versión ampliada de la lengua poética de Góngora de Dámaso Alonso, que salió en un pequeño formato en el año 27, y es un libro muy raro, pero luego se amplió en el año 35. Entonces Cernuda confiesa que lo está leyendo, a pesar de su poca simpatía por Dámaso Alonso. Te preguntaré algo sobre eso y hablaremos de Dámaso Alonso y Cernuda a propósito de esa cita de Dámaso Alonso. Porque él en ese ensayo dice algo que Dámaso Alonso había escrito ya. Y él lo presenta como si hubiera descubierto esa idea por sí mismo y luego la corroborara en el libro de Alonso. Pero no adelantemos acontecimientos. Vale. Vamos a ir un poco en orden. Vale. Y como digo, este ensayo, estamos en el centro mismo, Góngora y el gongorismo, es una mina, ¿no? Se publicó en el 94, o sea, mucho después de que fuera escrito. Está fechado el 13 de septiembre. Y en muchos párrafos se nota que se trata de un borrador o apuntes de ideas que deben desarrollarse. Sí. ¿Podrías explicarnos, y esto te va a gustar mucho, lo sé, brevemente, la historia del documento? Bueno, la historia del documento... Esta libretita, este blog. Sé lo mismo que tú. El documento, por una extraña razón, Luis Cernuda lo dejó ahí, no lo desarrolló, no lo completó, le quitó la primera página, dice que el título no sirve y finalmente en el año 56, ya muy al final de su vida, se lo envió sin duda a José Luis Cano con otras cosas, diciéndole que lo guardara, como recuerdo. Sí. Y efectivamente José Luis Cano lo guardó, no le hizo mayor caso y ha llegado a su sobrino, que es amigo mío, y eso es la razón por la que pudimos exhibirlo en la exposición que tú mencionabas antes. Pero fíjate que cuando nos prestó el documento, él no quería que apareciera su nombre. En las cartelas de la exposición ponía colección particular, sin que se especificara archivo Cano ni nada de eso. No tienes idea de por qué razón. Ignoro cuál es la razón, porque esta persona es un sobrino de José Luis Cano, profesor jubilado, biólogo, y que no tiene nada que ver con la literatura, ni tiene por qué tener miedo de que figure su nombre como expositor, no lo sé. Bueno, pero en fin, independientemente de eso, lo que importa de este documento, yo creo que es el hecho de que Cernuda, 4 años antes, se había acercado más que nunca al comunismo y había publicado su célebre poema Vientres sentados en la revista Octubre, que dirigía Alberti, y los directivos de la revista Octubre habían escrito aquel articulito que pone los que se... ¿Cómo era? Los que se... no sé cómo es algo así como los que se aficionan o los que se añaden a nuestra línea, ¿no? Sí. Sabemos perfectamente que Cernuda nunca fue comunista, pero es cierto que en ese momento su rechazo, que ya está muy a las claras también en las palabras que puso en la antología de Gerardo Diego, le había acercado y él esperaba que el comunismo, en efecto, que es exactamente lo mismo que dice Gide. Gide dice, yo soy de una familia burguesa, he tenido muchas posibilidades que la mayor parte de la gente no tiene y espero que el comunismo convierta al mundo en una conquista espiritual para todos, no solo para unos cuantos privilegiados. Hay algunas páginas en Góngora y el gongorismo en las que nos vamos a detener precisamente en relación con esas circunstancias, año 37, y toda la crítica burguesa, porque Cernuda es el gran antiburgués, como bien vio Octavio Paz, ¿no? Entonces él empieza el artículo hablando de, y viene una pregunta ya, la tradición. Él habla de la tradición. Condena que cada español, no sé qué piensan ustedes, se enfrenta con el mundo como un primitivo, o sea, el adanismo, tan característico del que habló el otro día aquí la poeta Marta López Vilar, el adanismo poético. En este caso se referiría a otro tipo de adanismo, pero dice, hay que entender el contexto bélico aquí,
que tradición es cultura para él, pero para otros, y dice, fuerzas oscuras y demoníacas que acechan la divina obra del mundo. Parece que estamos escuchando a César Vallejo, el César Vallejo de España aparte de Miestecali. Dice, para otros, ¿qué es la tradición para otros? Es el bestial impulso primario. O sea, esa es la definición que Cernuda hace de lo que la tradición sería para, no sé, no quiero utilizar la palabra, porque hay muchas palabras que podríamos aplicar a esa forma de entender la tradición. ¿Es cierto ese desprecio de los españoles hacia su tradición? ¿Lo fue entonces? ¿Lo sigue siendo ahora? Yo no sé si es cierto o no, no soy quien para responder, pero sí creo que no es Cernuda el único que lo ha dicho. Porque yo recuerdo concretamente uno de mis maestros, don Julio Caro Baroja, ha dicho cosas muy parecidas. Claro. Cuando él habló de que los españoles eran capaces de dejar destruir los molinos de viento y los batanes y las demás cosas y todo lo que los demás países han conservado amorosamente, como se puede ver hoy en los museos al aire libre de toda Europa, en cambio en España lo hemos quemado o lo hemos hecho trizas sin que nadie se preocupara. Entonces, esa especie de indiferencia, por no decirle otra cosa, hacia la tradición coincide con lo que dice Cernuda. Lo que pasa es que Cernuda luego en sus estudios posteriores matiza mucho y habla de algún poeta como Garcilaso que tiene que crear su propia tradición, que es la base de una tradición en la cual luego se inscribe Góngora. Sí, pero la crea bebiendo de Italia. Por supuesto, pero la crea porque en España no existe. Es decir, Garcilaso no parte de la poesía del siglo XV. Eso es. Garcilaso vive a comienzos del XVI, pero se tiene que forjar su propia tradición y después muchos otros beberán de ella. Entre ellos Góngora, que adoraba a Garcilaso, como es bien sabido. Sí. Pero le pasa lo mismo a Bécquer en el siglo XIX. Claro. Después de un siglo y pico de sequía lírica. Los suspirillos germánicos, claro, como decía el otro. ¿Sí? Exactamente, tiene que venir. Y él mismo dice en algún momento de sus estudios sobre poesía contemporánea que a lo mejor le pasa lo mismo a Vicente Aleixandre en el momento en que está escribiendo sus primeras cosas, que son las que Cernuda prefiere. Sí, ámbito, ¿no? Es decir, que lo que yo encuentro en esa frase que tú has citado de la tradición es verdaderamente algo inusitado e impensable en cualquier otro poeta en esos momentos, en plena guerra civil. Claro. En 1937, que alguien se ponga a cantar loas a la tradición es lo más antivanguardista que se puede imaginar. Porque si algo tenía por característica la vanguardia es lo de despreciar los museos, despreciar aquello que nos une precisamente al pasado. Pero Cernuda es todo lo contrario. Dice, si nosotros vivimos hoy, si nuestro esfuerzo de hombres vivos puede perdurar una vez vueltos nosotros a la tierra que nos creó, es gracias a esa gran palabra y al divino aliento que ella levanta. Es decir, incluso luego, como sabes, viene un sarcasmo, cuando dice que para mucha gente hay las fuerzas oscuras y demoníacas que se apoyan en el bestial impulso primario que para ellos también es otra tradición. La cita que hemos utilizado. Eso es. Es decir, que Cernuda sí es consciente de que la tradición, y eso coincide también con algo que dice Gide en su discurso de defensa de la cultura. Es decir, que en ese sentido Cernuda podrá haber sido muy vanguardista para otras cosas, y efectivamente lo es en sus primeros libros, pero lo cierto es que es muy consciente de que la tradición y la cultura son dos caras de la misma moneda y no puede vivir la una sin la otra. Cuando empieza a hablar ya de Góngora, al principio del ensayo, me llama mucho la atención uno de los elogios mayores, ¿no?, que le hace a Góngora. Pero también hace una crítica, como no, a lo que supuso el centenario. De nuevo dice que hubo un centenario, pero otra vez se le pone en duda. Y frente a esa duda, él dice, Cernuda enuncia esa defensa de don Luis, dice, mientras la lengua española exista, el nombre de Góngora quedará a gusto de unos y a pesar de otros, como el del escritor que más espléndidamente, la palabra espléndidamente, espléndido, se repite mucho cuando el esplendor, elogia el diamante, utiliza la metáfora del diamante, retomo la cita, como el del escritor que más espléndidamente supo manejarla. Si me preguntaran quién es para mí el primer escritor español, yo respondería Góngora.
Yo sé que esta cita puede no merecer ningún comentario, pero a mí me llama mucho de la cita la atención, me llama la atención la palabra 2 veces, escritor. O sea, el escritor, o sea, hay una preeminencia en la concepción que Cernuda tiene de la literatura, hay una preeminencia de la poesía. La poesía es esencialmente literatura, o la literatura al revés, es esencialmente poesía. Sí, ¿Cómo ves tú ese tema? Sí, yo eso creo que es cierto, aunque hay algunas cosas que no se entienden bien porque este escrito es un poco informe. Por ejemplo, lo que sigue, si no hablo ahora del poeta, sino solo del hombre, eso yo no lo entiendo del todo bien, porque lo que sigue sí habla del poeta. Pero en lo que tú has dicho hay 2 cosas que me gustaría resaltar. La primera es cuando se dice que Cernuda dice que no hubo, efectivamente, ningún centenario de artista español dentro de la pobreza habitual, tan traído y llevado. Hubo una biografía aceptable, hubo numerosas opiniones, hubo algunas ediciones que tienen la pega para él de ser trabajos eruditos, etc. Pero lo que yo no acabo de entender, o por lo menos me lo he planteado y no he encontrado una respuesta satisfactoria, es lo que dice... La cita siguiente, no hablo ahora del poeta, ¿no? No, la que cuando dice, no han pasado muchos años y otra vez se le pone en duda y se le regatea no esta o la otra cualidad de escasa importancia, sino nada menos que la esencia misma de su gloria, su condición de poeta. Esto yo me he preguntado, ¿de dónde vendrá? Porque yo he hecho la cuenta y tengo por ahí y me parece que entre 1921 y 1937 se publicaron aproximadamente unos 10 o 12 libros de poemas de Cernuda y un montón de artículos, algunos y libros muy importantes. Voy a citar algunos para que no se vea... por ejemplo. Para que se vea que no hablo por hablar. Parto de las obras poéticas editadas por Ramón Fuster del Bosch. De Góngora, no de Cernuda. No, de Góngora, perdón, me he equivocado. Sí, es que he entendido. Sí. Pero en el año 23, esto por supuesto son 3 volúmenes que reproducen el manuscrito Chacón, como todo el mundo sabe, y es la mejor edición que hay de Góngora aún hoy. En el año 23, Alfonso Reyes publica el Polifemo. En el año 25, Artigas publica su gran biografía de Góngora, todavía no superada. En el año 27, al mismo Reyes publica Las cuestiones gongorinas. En el mismo año 27, el Boletín de la Academia Cordobesa es un volumen impresionante e indispensable por los documentos que publica don José de la Torre. Claro. Bien, luego vienen los romances que tú mencionaste antes y las soledades de Damaso Alonso, que son cosas menores dentro de lo que va a venir después. Es importantísimo la antología poética en honor a Góngora de Gerardo Diego. Sí. Después vienen artículos de Alonso, de Spitzer, de Leontín Salambien, de Walter Past, y en el año 30 tenemos ese volumen gordo, muy discutible, pero al fin y al cabo una gran obra, que es el vocabulario de las obras de Góngora de alemán. Estamos en el año 30. En el 32 sale el Don Luis de Góngora, traducido al francés por Lucien Paul Thomas, que había dedicado 2 libros a Góngora. En el 9 y en el 11. Exactamente. En el año 32, ya lo dijimos antes, la imagen poética de Don Luis de Góngora de García Lorca. En el mismo año 32, la primera edición de obras completas de Góngora por los hermanos Millet en Aguilar, que luego veremos, es una cosa rara que parece que Cernuda no posee. Después, en el mismo año, en el 33, Eunice Gates publica su libro sobre las metáforas de Góngora. Después, en el año 35, Brockhaus, su gran libro sobre los sonetos. Y luego vienen, en el mismo 35, la lengua poética de Góngora, y en el 36, la mejor edición de las soledades, hasta la de Jams, que es la segunda de Damaso Alonso, que además la publica un editor que es editor de Cernuda, que es Bergamín. Cruz y Raya. Sí. De manera que todo esto no permite, no justifica en absoluto lo que dice Cernuda, de que ahora se le pone en duda y se regatea no esta o la otra cualidad, etc. ¿De dónde sale esto? Pues bien, yo tengo una idea que no sé si parecerá bien o mal. ¿Se refiere a la academia o...? No lo creo, porque la academia no dijo nada, simplemente se calló. Ya. Incluso hubo académicos como Azorín que sí defendieron a su manera a Góngora, y yo no tengo noticia de que hubiera ataques. Ya. Incluso puedo poner algún ejemplo, el caso de Juan Chabás, que es un poeta más o menos próximo a esta generación,
que en el año 33 y luego ampliada en el 36 publicó una historia de la literatura española en donde sí pone bien a Góngora. Lo único que hace es inventarse un viaje a Aragón que Góngora nunca realizó. Pero en todo caso, y sabemos que en el 37 mismo salió la historia de la literatura de Balbuena, que también pone a Góngora en su sitio. ¿Cuál es tu hipótesis? Entonces, mi hipótesis es que sencillamente Cernuda debió de hablar con compañeros, con colegas, con los que tuvo forzosamente que verse, que trabajar, y se encontraría con compañeros más o menos comunistas, más o menos radicales, que simplemente o probablemente despreciaban a Góngora como poeta puro, como poeta que no tenía nada que ver con la realidad, que es una cosa que mucha gente ha creído hasta no hace mucho. No lo sé, porque no tengo noticia de ataques directos contra Góngora en ese periodo que Cernuda dice, desde el centenario... Incluso los propios compañeros del 27 que ya estaban abandonando Góngora como modelo. Exacto, empezando por Rafael Alberti. Claro, y habían sustituido el modelo de Góngora por el del surrealismo, ¿no? Estoy pensando no solo en Alberti, pienso en Arturo Serrano Plaja, pienso en Lorenzo Varela, pienso en fin, en gentes que hoy nos parecen poetas más o menos de segunda fila, lo que se quiera, pero que en ese momento estuvieron muy presentes, trabajaron mucho, publicaron mucho y probablemente hablaron mucho en la radio, en coloquios, en donde fuera. Cernuda captó la onda de que Góngora estaba para ellos pasado de moda y que Góngora no era ningún... Y es más, yo creo que precisamente eso, junto con el ejemplo de Gide, es lo que le hizo volver a Góngora precisamente cuando menos se podía esperar. Aunque también, bueno, no sé, dice Rivero Tarabillo que por los años, el año 31, creo, él va a Sánchez Cuesta, la librería, y que allí conoce a Edward Wilson. Wilson es el traductor de Las Soledades, en el año 31 justo, y de Las Soledades de Góngora al inglés. Me parece que más tarde. ¿Más tarde? Creo que sí. El caso es que Wilson está en Oxford. Sí, y no, está en Cambridge. Es en Cambridge. Pues Cernuda dice, entonces es un error de Tarabillo. Yo sigo mi fuente es Tarabillo. Dice que Cernuda está buscando una plaza fuera de España, porque no soporta la vida española por esas fechas, y quiere ir a Oxford. Y al final el que obtiene la plaza de lector en Oxford es Wilson. Aunque luego iría a Cambridge, pero es Wilson. Y todo esto hace que, dice Rivero Tarabillo, vía Dámaso Alonso, ¿no? Vamos a volver otra vez a Dámaso Alonso. Parece que Dámaso Alonso intervino en el asunto, dice, y dice Rivero Tarabillo, pero no sabía lo que le esperaba en Desolación de la Quimera, ¿no? Es un párrafo breve de la biografía, y Guillén, y por otra parte, Guillén y Salinas ayudando a Cernuda a conseguir esa plaza fuera de España. Entonces, el conocimiento de Góngora es muy anterior, ¿no? Es decir, creo que lo que has dicho es importante porque efectivamente en el periodo que él estuvo en la librería de Sánchez Cuesta, año 31, que fue un año aproximadamente, tuvo oportunidad de conocer, porque Sánchez Cuesta no era un librero normal, yo lo conocía a don León, era un librero que toda su vida se dedicó a traer libros del extranjero a España. Es decir, a conseguir libros fuera de España que eran difíciles y que eran importantes para los estudiosos. Es decir, que en ese sentido no era un librero más, era un librero que aparte de tener su carrera de doctor en Derecho, me parece que era un hombre cuñado de Salinas y muy amigo de Juan Ramón Jiménez y enterado de muchas cosas literarias, pero que sabía muy bien lo que se publicaba fuera de España y conseguía las cosas. Entonces, muchas cosas, muchos libros que hoy nos parecen raros, que sabemos que algunos no consiguieron, porque, por ejemplo, Guillén dice que para hacer su tesis sobre Góngora, pues tuvo que comprar una edición del siglo XVII, porque no consiguió la de Fulcher del Bosque, publicada en Nueva York, etcétera. Pues varios de esos libros pudieron pasar por las manos de Cernuda en ese momento. Pero, y si encima conoció a un traductor de Cernuda... Claro. de Góngora al inglés. De hecho, él habla de Wilson y Wilson habla de Cernuda en ese artículo que tiene en su libro, no me acuerdo cómo se llama, Entre las Jarchas y Cernuda, tal vez. Sí. Ahí habla de cómo convivieron en Cambridge y cómo habla de lo del plátano al que Cernuda dedicó el poema ese famoso del árbol.
y de cómo estuvieron en el Emmanuel College, en fin, por lo menos en Cambridge estuvieron juntos. Sí, sí, pero más tarde, más tarde, cuando él sí, porque salió, la plaza a la que... ahora es posible que, como tú dices, el lectorado de Oxford... era el lectorado de Oxford y se lo dieron a Wilson. Se lo dieron a Wilson. Vamos a saltarnos la cita esta extraña, ¿no? De no hablo ahora del poeta... donde dice, por cierto, aquello de que cómo pueden tacharle de oscuro, de afectado y de mal gusto, él, claro como un diamante, como él, natural y hermoso. Sí. Vemos entonces otra vez la defensa, parece, del ser humano frente al poeta y también la distancia con el academicismo representado por algunos poetas de su generación o por, como acabas de decir, ¿no? Esa hipótesis que tú has avanzado aquí. Pero inmediatamente, no sé por qué, hay unas anotaciones sobre las viejas ciudades, sobre las ciudades antiguas, y luego habla de la pobreza de Góngora en Madrid. Y claro, esto ya nos recuerda, o va a enlazarlo, va a recogerlo luego para montar su gran poema del año 47, ¿no? Pero aquí me interesan sobre todo las comparaciones con Lope y Cervantes, que tú las tendrás por ahí anotadas seguro, ¿no? Sí. Yo no las he pasado a mis apuntes, las tengo aquí en el documento, pero podemos hablar un poco sobre esto, ¿no? Comparaciones con Lope y Cervantes, porque dice que Góngora se exige a sí mismo lo máximo, sufre y escribe, realizando en sus versos frente a otra forma de entender la vida y la poesía de estos otros dos, ¿no? Lope y Cervantes. Realizando en sus versos el mundo que buscaba inútilmente fuera de sí. Aunque me interesa la comparación con Lope y Cervantes, que luego retoma al final también añadiendo la figura de Quevedo, y será inevitable, Antonio, que hablemos de Quevedo al final, aunque lo hace, me interesa sobre todo, fíjate que dice, realizando en sus versos el mundo que buscaba inútilmente fuera de sí. Pero a pesar de hablar de un mundo fuera de la realidad, él sigue viendo ese mundo tan real. Esto es lo verdaderamente apasionante de la cita de Cernuda, porque nos lleva a uno de los temas cruciales y que deben desarrollarse ya de una vez, alguna vez lo hemos apuntado, ¿no? Que es el tema crucial del realismo de Góngora. Góngora incardinado en la tradición realista española de un Velázquez, por ejemplo, por citar a otro autor fundamental, no más joven que él. Si quieres podemos reflexionar un poco sobre esto. ¿Se te ocurre alguna idea? Bueno, a mí se me ocurre que todo lo que dice en este párrafo es absolutamente platónico. Es decir, que para Cernuda en este momento se siente como Platón y dice que aquel mundo hermosísimo que Góngora veía dentro de sí es más real que el mundo real, que el mundo que le rodeaba, que es pedestre y prosaico. Entonces, llamarle naturaleza edénica nos da la clave, es decir, que es el mundo originario, es el verdadero, mientras que el otro es el falso. Estamos ante un Cernuda que defiende a Góngora precisamente por eso, porque es imposible que una persona que pasó tantas necesidades, especialmente en los 10 años que vivió en Madrid, como Góngora, haya tenido tanta belleza dentro de sí. Si no es, lo califica de artista 3 o 4 páginas después, dice, el último verdadero artista, otra palabra clave, antes escritor, ahora artista, en el terreno de lo literario que tuvo España. Y la inclinación hacia lo original, vuelve al asunto después y dice que en España apenas han existido artistas. Porque ve a Góngora como un ser que era libre, aunque tenía que ganarse la vida como canónigo, era libre. ¿Está pensando Cernuda en un concepto romántico del destino vital? ¿O qué está pensando? Vamos a intentar adivinarlo, ¿no? Cuando escribe esto. En realidad, es aquí como 3 páginas después. Sí, esto viene después. Sí. Pero a mí hay 2 cosas que me gustaría no dejar colgadas porque si no tenemos que dar vuelta atrás. Muy bien. Una es la que antes iba a decir, que hay una frasecita ahí como párrafo propio que dice: lo ganado por el hombre debe ser siempre precioso para el hombre. Esta frasecita, que no parece casi nada, es el germen de un fragmento bastante largo de un poema muy posterior, que es el Díptico español, de la desolación de la quimera, y que dice así: lo que el espíritu del hombre ganó para el espíritu del hombre a través de los siglos es patrimonio nuestro y es herencia de los hombres futuros. Al tolerar que nos lo nieguen y secuestren, el hombre entonces baja, y cuánto, en esa escala dura que desde el animal llega hasta el hombre. Esto es el desarrollo de esta frasecita del año 37 que estuvo ahí en la cabeza de Cernuda. Poema en 2 partes. Estuvo en la cabeza de Cernuda esperando hasta el año 62.
en que lo publica en Desolación de la Quimera. Sí, sí. Es increíble. Y luego también me interesa... Eso está en línea de la defensa de la tradición, justo está al Claro, principio claro, del claro. ensayo. No, es que esto es exactamente la defensa, es la definición de la tradición. Lo ganado por el hombre debe ser siempre precioso para el hombre. No. Exactamente. Y luego está una pequeña anécdota que Cernuda coloca ahí como quien no quiere la cosa, que es la anécdota de Foción. El general ateniense. El general ateniense que un día que el público interrumpió su discurso con aplausos, se detuvo y dijo a sus amigos: ¿se me ha escapado alguna tontería? Es decir, sospechando que si le aplaudían era mala señal. Esto es una de las... Eso es a sus paisanos, de Desolación de la Quimera. Eso es exactamente. Y una especie de pequeño elitismo o aristocratismo por parte de Cernuda. Sí. El desdén por el reconocimiento. Vulgo, por el reconocimiento del vulgo. Sí. Cernuda en eso es igual a sí mismo ya claro. Desde el año 37 hasta su muerte. Y también eso permite la identificación con Góngora, como se proyectará en el poema, ¿no? Siguiendo las enseñanzas de Robert Browning, ¿no? El monólogo dramático. No, pero el estivo no para los muchos es también parte de esto. La frase atribuida a Góngora concuerda con lo mismo. Claro. Es decir, que hay en Cernuda una sintonía fundamental con Góngora. No porque él se compare con él como poeta, sino porque sencillamente piensa lo mismo. Antes hemos mencionado poetas sevillanos que Cernuda editó en Cruz y Raya, pero hay un poeta sevillano al que él aborrece, que es Baltasar del Alcázar, al que le llama necio. ¿Por qué le llama necio a Baltasar del Alcázar, que es un poeta tan simpático? Pues bien, sencillamente porque le parece que no tiene la suficiente responsabilidad, que para él la poesía no es cosa del espíritu, sino del ingenio. Y eso Cernuda lo revienta, aunque sea paisano suyo. Sí, porque es que Cernuda ahí es el digno heredero de Hölderlin. Exactamente. Claro. Eso es. Bueno, naturaleza, habla de la naturaleza, y aquí hay una serie de lo que tú llamarías, porque tienes un famoso artículo sobre esto, no defectos, sino excesos interpretativos. Pues claro, sobre este verso, la playa azul de la persona mía, que es un verso del Polifemo, ha habido toda una polémica, ¿no? Dice Cernuda que quien reina en sus versos, se refiere a los de Góngora, es la naturaleza. Y pone como ejemplo los famosos versos de la señora Cetrería: gimiendo venían sobre el guante los raudos torbellinos de Noruega, y sobre eso no hay errores, pero pone también uno del Polifemo. La playa azul de la persona mía, así, todo junto, sin puntos, y sin comas, y sin nada. Háblanos un poco de este exceso interpretativo. Hace la lectura creacionista, que consiste en pensar que ese verso es una metáfora, o como le queramos llamar, un símil. No lo es. La playa azul de la persona mía es sencillamente una frase incompleta que hay que entender leyendo los versos anteriores. Marítimo Alción, roca eminente, sobre sus huevos coronaba el día, que espejo de zafiro fue luciente, la playa azul de la persona mía. Claro. Está diciendo simplemente que se miró en el agua y vio que no era tan feo. La playa fue el espejo de... La playa sirvió de espejo porque playa en tiempo de Góngora significaba también el agua. Más cercano a la costa. El agua cercana a la costa, exactamente. Sí. Entonces, claro, hoy la playa para nosotros significa la arena, pero entonces no lo significaba. Y claro, la lectura creacionista le quedó ahí en la cabeza a Cernuda y no se dio cuenta de que eso no es así. Pero hay otro error más, que es el siguiente: añadir como ejemplo los dos luchadores de las soledades que se convierten en troncos de árboles. Sí. No es cierto. Sí, se me ha pasado eso. Los corredores no se convierten en troncos en absoluto. Lo único que pasa es que corren tanto que llegan a la vez a los troncos y no se sabe cuál llegó primero y a cuál dar el premio. Pero bueno, aquí hay que hacer un pequeño inciso para decir que esto es una serie de apuntes cada vez más deslavazados e informales de una cosa que no sabemos exactamente a qué iba destinada. No sabemos si iba a ser un artículo, si iba a ser una charla o si no iba a ser nada. Pero en todo caso es cierto que cuando Cernuda dice añadir, ese infinitivo viudo que diríamos hoy,
pues es exactamente algo que él piensa que algún momento hay que hacer. Añadir como ejemplo los dos luchadores de las soledades. O sea, tengo que desarrollar esto. Pero eso aparece está ahí veces, muy en germen y por consiguiente no hay que hacerle mayor caso. Hemos llegado a Dámaso Alonso, hemos llegado al momento en que... Perdona, dime. Es que nos hemos saltado una cosa importantísima. Dime. Que hemos hablado del artista, pero este artista tiene una característica única. Y es que en su obra, por un extraño horror a los sentimientos, las pasiones del hombre están excluidas. Esto que nos dice en este párrafo es una de las cosas que Cernuda repetirá más. La contención expresiva. Es que lo dice un poco más adelante, dice que él no... ¿cómo dice? Que no abusa nunca de los sentimientos. Que sabe reprimirlos a la hora de expresarlos poéticamente. Lo dice aquí. Jamás se le ocurre a Góngora tampoco explotar su propia pasión. Eso es. Esta frase hay que ponerla al lado de la otra. Vamos a recordarla porque luego te voy a hacer una pregunta sobre Góngora, poeta apasionado. Porque eso lo dice después, Góngora, poeta apasionado. Claro, es que cuando Góngora dice que las pasiones del hombre están excluidas, no dice, está escribiendo deprisa. Cuando se piensa un poco, lo que en efecto Góngora omite no son las pasiones del hombre, son las pasiones del poeta, que es muy distinto. Claro. Es decir, lo que está haciendo aquí es adelantarse a una norma o a un consejo que mucho más adelante leerá en T.S. Eliot, que es que el hombre que sufre no debe aparecer en el hombre que crea. Eso es exactamente, la frase de Eliot dice eso. Y Cernuda dice, está totalmente de acuerdo con ella. De hecho, la dice sin citar a Eliot, como si fuese propia suya. Y efectivamente esto es lo que... La conexión con Eliot. Es la conexión. Muy bien. No hay dos Góngoras, lo dice Cernuda. Dice, no existen dos Góngoras, uno oscuro y afectado y otro claro y fácil. Y luego, después de desarrollar todo esto en 3 o 4 párrafos, dice, comienzo ahora a leer el libro de Dámaso Alonso. Es lo que yo decía antes, ¿no? Parece que él ha escrito esto y una vez que ha llegado a este hallazgo, pues de pronto descubre que Dámaso Alonso, ya lo había dicho, en el año, la tesis de Dámaso Alonso del 27, aunque como tú dices, se publica luego en un librito en el año 32, ¿era? No, en el 35 se amplía. En el 35, o sea que ya estaban, las 2 ediciones estaban cuando Cernuda escribe esto. Dámaso Alonso. Puede matizar, y la tesis famosa de que no hay dos Góngoras, sino que, bueno, y tú lo has dicho muy claramente en la introducción de las obras completas, ¿no? Cuando hablaba de la fábula de Píramo y Tisbe, la cuádruple raíz de la poesía de Góngora, lo popular y lo oculto, lo serio y lo jocoso. Exacto. Cuádruple raíz de la poesía de Góngora. Esto es muy importante. ¿Puede matizarse ahora algo de lo que dijo Dámaso Alonso? O sea, de esta tesis de Dámaso Alonso, de los dos Góngoras. Bueno, no hay dos Góngoras. No hay dos Góngoras, se puede matizar diciendo que hay más de dos. Y que lo único que pasa es que no es como se pensaba antes, que hay primero un Góngora fácil y luego un Góngora difícil. Lo que hay son los Góngoras alternos, los Góngoras que tan pronto son una cosa como son otra. Porque el Góngora que escribe Hermana Marica, que es el colmo de la sencillez y que Cernuda recuerda en este artículo, es el Góngora que escribe la canción a los Lusíadas, que no tiene nada de sencilla ni nada de natural. Es decir, la escribe prácticamente al mismo tiempo, cuando tiene 19 años. Exactamente. Sí. Entonces, claro, pues, y luego nos hemos saltado un pequeño párrafo donde habla de esto que acabas de señalar. No conviene olvidar ese acento inicial de alada burla, ese ángel que anima a las primeras composiciones del poeta, porque lo guardará toda su vida. Es decir, que el Góngora zumbón... Alada burla, sí. Alada burla. Hasta cuando está en los peores momentos en Madrid. Exactamente, incluso cartas, en Madrid, exactamente. No puede reprimir el Góngora. De hecho, él cita las cartas de Góngora como algo que demuestra que ese sentido del humor no lo perdió ni en sus peores momentos. Fíjate que hemos llegado, a Quevedo. La página 145, no sé si maneja la misma edición que yo. No, otra. Bueno, Góngora suele ser tachado de frío y sin embargo es uno de los más apasionados poetas españoles. Sí. Apasionado. Esto aparecerá luego, y lo voy a recordar más adelante en otro texto breve. Para ello no es necesario compararlo con nadie, ni con el árido Quevedo, cuyo pensamiento momificado se nos brinda en suntuoso sarcófago. Definición
del pensamiento de Quevedo, en poesía, claro. Aquí no está hablando del Góngora, perdón, del Quevedo prosista. Ni siquiera con Lope de Vega, cuya obra canaliza la propia pasión para así asegurarle mejor rendimiento. En cuanto a Cervantes, aludirle ahora sería llevar la cuestión lejos de su terreno. Muy misterioso también al final con Cervantes, aunque sospechamos por dónde va, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos dicen sobre Cernuda y sobre su idea de la poesía estas comparaciones? O estas definiciones cotejadas con la que hace de Góngora como poeta apasionado. Bueno, yo creo que Cernuda también es un crítico apasionado y entonces es un crítico, Octavio Paz lo dijo, ¿verdad?, que tiene mucha intuición pero es muy caprichoso. Y efectivamente lo que dice de Quevedo peca de injusto. Lo que pasa es que en el fondo es verdad. Es decir, ¿por qué razón en suntuoso sarcófago? Esa palabra, esa expresión, perdón, es un hallazgo. Es un hallazgo, pero al mismo tiempo es es decir, suntuoso es positivo y sarcófago es negativo. Quiere decir que su pensamiento está muerto. Sí. Pero, eso sí, nos lo muestra... El ornato muerto. El ornato muerto. Este árido Quevedo nos habla de su pensamiento momificado. Es decir, está clarísimo. Lo que Cernuda ha leído de Quevedo le ha mostrado un escritor que es todo lo contrario de lo que él piensa. Él no puede seguir la forma de ver cómo Quevedo es un poeta. Por ejemplo, para quien recuerde su epístola satírica y censoria, pues está claro, es un poeta que para él el ideal, y es lo que le recomienda al conde duque de Olivares, es volver a la Edad Media. Sí, aristocraticismo. Pero pero volver a la Edad Media, en todos los sentidos. Todo lo que vino después es negativo. Para la movilidad social no hay que permitirlo. Entonces, eso Cernuda, claro, no lo puede aceptar. En otras ocasiones habla de Quevedo con más blandura, pero aquí es muy duro porque lo está contraponiendo a Góngora, justamente por eso. Sobre Lope vamos a ver luego otra cita, si quieres, podemos dejarlo aparcado. Sí, cómo no. Y luego lo retomamos también. Y ya para no demorarnos mucho, ni siquiera he mirado el reloj, no sé si están demasiado cansados, pero claro, porque nosotros aquí nos entusiasmamos hablando de Cernuda y de Góngora. Pero nos hemos saltado una cosa importante. Por eso, que no sé si te lo vemos todo, pero claro que sí. Esto es una conversación. Solamente quería señalar que él habla de que lo normal en tiempos de Góngora era halagar a algún noble para conseguir cualquier cosa o para, en fin, en resumen, el poeta no puede vivir por sí solo, tiene que depender de los demás para publicar o para cualquier otra cosa. Y lo defiende, pero luego dice, tengo que pensar esto mejor. No, sí, lo dice, pero dice, dentro el espíritu del poeta estaba libre. Es decir, que sí, en las soledades, en el Polifemo, donde quieras, hay dedicatorias, hay halagos a los nobles, hay todo lo que se quiera, porque era la costumbre y porque no se podía excusar. ¿Por qué? Porque el artista no era libre, no lo era Velázquez, no lo era Góngora, no lo era Cervantes, no lo era nadie. Y toda esta idea romántica de la libertad también va a pasar al poema del año 47. Claro, claro. Pero él sabe perfectamente que en tiempo de Góngora eso no era posible. Pero insiste en esto, dentro el espíritu del poeta quedaba libre. Eso es importante. Y dice, y recuérdese otros sonetos en que escribió desengañado de sus pretendidos protectores. Está pensando en cuando en el poema que tú citas, el conde mi señor se fue a Nápoles. Les desea buen viaje al conde de Villamediana o a quien sea, o en este otro que dice señores cortellantes, ¿quién sus días?, etcétera. Pues está citando esos textos. Es decir, que sí, dependo de ellos, pero al mismo tiempo me puedo reír de ellos. Por ejemplo, en ese famoso soneto que escribe Góngora para reírse de un noble que había confundido un romance con un soneto. Sí. Pues lo mismo. Sí. Bueno, hay muchas más cosas en este Góngora y el gongorismo, pero tenemos que ir terminando esta parte, porque todavía queda un poco, y no vamos a hablar de Vázquez Ciruela, que sería demasiado... No, eso queda demasiado lejos. Pero sí me gustaría, el último párrafo, última página, cuando dice... podríamos decir que va contra la facundia en literatura. Dice, el español ama en literatura la facundia. Cierto instinto de raza lleva aún a los mejores de nuestros escritores a veces a convertirse en charlatanes de plazuela, que ante un corro de papanatas lanzan sus bonimén,
Ahora bien, no conozco a nadie que tan en serio tome su papel como un charlatán. Bueno, y sigue, la cita es muy larga. Sí. Mi pregunta es, ¿hay una tendencia en nuestra poesía a la verborrea que se puede prolongar incluso en la tradición latinoamericana? Digo la verborrea y podemos matizar. Si es así, ¿por qué esa tendencia se identifica erróneamente, creo yo, y hay quien lo ha demostrado de una manera definitiva, con la obra de Góngora? ¿Por qué esa verborrea o esa tendencia se identifica erróneamente con la obra de Góngora? ¿Hay una tendencia a la verborrea y por qué se identifica con la obra de Góngora? A mí me parece que eso viene de don Marcelino o de alguien parecido, pero no estoy nada de acuerdo con ello. Y creo que Cernuda tampoco, porque a nadie se le ocurriría hoy pensar que en Góngora sobra no solo una palabra, es que ni una sílaba. Es decir, que estamos hablando de algo que es todo lo contrario. Si precisamente recuerdo ahora mismo artículos de Alatorre que hablan de que Quevedo se repite, insiste, y se podía muchas de sus cosas reducir a la mitad sin perjuicio ninguno, tanto en prosa como en verso. En Góngora eso nunca se da. Sí, es más conciso y preciso. Es mucho más conciso y preciso, es justamente la expresión. Entonces, yo recuerdo un texto de Cernuda que dice, hace pocos años, no sé si es por aquí o en otro sitio, dice, hace pocos años en España la poesía era Francisco Villaspesa. ¿Quién se acuerda hoy de él? Esa frase de Cernuda nos recuerda una cosa que era verdad. En los años 30, un poeta andaluz, de hoy, ya digo, casi desconocido, había publicado él solo más libros de poesía que todos los del 27 juntos en esa fecha, o del 98. Ahí habría que aplicar la famosa cita del Dr. Johnson, ¿no? Nunca me hubiera gustado tener como compañero de conversación a alguien que hubiera escrito más de lo que hubiera leído. Pues sí, efectivamente. Entonces yo creo que él, cuando está hablando de la facundia, está pensando en escritores como Villaspesa. En escritores que hacen poemas como churros, que escriben mucho más de lo necesario, sencillamente porque es su oficio. Si te parece bien, vamos a avanzar a estudios sobre poesía española contemporánea del año 57, sí, bueno. Y algunos otros voy a ir metiendo, siguiendo un hilo cronológico, algún otro ensayo suelto de poesía y literatura, pero voy a intentar agilizar todo esto un poco, claro. A ver si, porque ya, bueno, hemos empezado 15 minutos más tarde, pero bueno. Observaciones preliminares de estudios sobre poesía española contemporánea. Yo no he hecho un cómputo, pero me parece que Góngora es quizá el poeta más citado. Aparece citado como 4 o 5 veces. Sí. Y ya ahí aparece como una referencia necesaria para explicar los diversos grados de distancia entre lenguaje hablado y lenguaje escrito. Dice Cernuda que escrito y hablado coinciden en Manrique, empiezan a separarse con Garcilaso y se oponen en el caso de Góngora. Porque, dice Cernuda, Góngora es un poeta que hace de la lengua escrita algo tan espléndido, otra vez, y deslumbrante como una joya. Aquí no dice diamante, dice joya. También lo pone como ejemplo, junto a San Juan de la Cruz, de cambio en la estimación de su poesía con respecto a las generaciones anteriores, y todo esto en las páginas preliminares. Y más adelante reconoce al neoclasicismo porque ha acabado con el culteranismo, que define como fórmula literaria muerta, algo académico que llegó a ahogar toda posibilidad de renovación en nuestra poesía. No habla de Góngora, habla del culteranismo, distinto, y eso reaparece luego. ¿Estás de acuerdo con esta apreciación de Cernuda? Completamente. Además, no solo es, creo que exacta, sino que él la aplica a la historia literaria, porque dice que una vez llegado el estilo a ese extremo de oposición entre lengua hablada y escrita, regresa al extremo primero, tratando de que ambas coincidan. Sí, sí. De modo que estaríamos ante el eterno retorno, ¿no? Yo creo que es una muestra de que cuando llega a 1950 y tantos, que es cuando él publica los artículos que luego reúne en libro en el año 57, Cernuda tiene ya un bagaje crítico mucho más amplio y mucho más seguro, entre otras cosas por su lectura atentísima de Eliot, que en el año 37. Sí, sí. Entonces, esto que tú dices y que está efectivamente al principio del libro es en lo que se va a basar, aunque hay problemas, porque daría para hablar muy largamente,
cómo se explica, por ejemplo, un caso como el de León Felipe o cosas por el estilo, pero no podemos ahora entrar en ello. Y fíjate, Antonio, que has hablado antes de eso, de suprimir alguna palabra en un poeta como Quevedo, y es precisamente lo que va a decir un poco después. De Góngora, Elogia la expresión clara y firme de Bécquer, ¿no? Y pone como ejemplo clásico a Góngora, dice, trátese de sustituir en un verso de Góngora una palabra por otra de igual acento y medida para, entre comillas, mejorar el verso, y veremos que es imposible. Exacto. Ritmo y expresión se compenetran allí formando un todo que no se puede alterar. Esto yo estaría de acuerdo, estamos creo los dos de acuerdo, pero a mí me llama la atención que me recuerda un comentario de Borges, porque Borges, no sé dónde, pero me parece que es un ensayo de los años 20 o 30, dice, quítese de no sé qué poeta, no sé si es Góngora, una sola palabra y el poeta ya, y el poema ya es otro, o el texto es otro. Ahora, dice Cervantes, no sé si en Magias Parciales del Quijote, donde dice eso Borges, dice Cervantes, a pesar de todos los errores gramaticales y problemas en la edición de sus textos, sigue ganando batallas en la posteridad. Algo de eso dice Borges. Y esta es una frase de Borges anterior. Yo no voy a especular aquí que Cernuda hubiera leído a Borges y no le hacía falta para decir no le hacía falta, ¿no? Pero esa frase que tú has citado, que es muy importante, que es imposible efectivamente mejorar un verso de Góngora, la termina con esto. Dice, alguien, acaso fuera Coleridge, definió la poesía como las mejores palabras en el mejor orden. Es decir, que para Cernuda está de acuerdo con esa definición de poesía, con lo peligroso que es definir la poesía, y le parece que es enteramente aplicable a Góngora. Es decir, que como es la mejor palabra en el mejor orden, no hay nada que hacer más que dejarlo tal como está. Y otras comparaciones, por ejemplo, habla de Unamuno, dice que elogia algunos sonetos porque resisten la comparación con los clásicos de Góngora y Quevedo. Y eso que Unamuno llama a los del 27 gongorinos de pega, porque como dice Cernuda, criticaba a la deshumanización de la poesía siguiendo un concepto que había sido elaborado por Ortega, quien para el propio Cernuda pues entendía poco en estas cuestiones. Y luego todo esto lo podemos relacionar con Gómez de la Serna, porque Cernuda ahí vuelve a remeter o a menospreciar a Ortega, ¿no? Porque afirma que nadie podría negar que sus metáforas son las más deslumbrantes que hay en nuestra poesía, pero que la metáfora usada sin ángel, una palabra muy andaluza, supone una caída en el ridículo. Y al final de ese mismo capítulo, de estudio de poesía española contemporánea, parece contrariado con la afición al concepto ingenioso derivada del tercer centenario, otra vez, esto lo has apuntado tú, de la muerte de Góngora, y de sus secuelas de reediciones y homenajes. Vamos a Ortega. ¿Cuál fue la competencia, según tú, de Ortega en poesía? Competencia en el sentido, competencia lingüística, pues competencia poética. Bueno, no tengo eso ahora mismo en la uña, pero yo creo que no es muy grande. Me parece que el propio Ortega escribió un artículo sobre Góngora que es bastante pobre, y lo que dijo en el famoso libro de que la poesía es el álgebra superior de las metáforas, bueno, pues puede pasar como una ocurrencia ingeniosa de sobremesa, pero no va muy lejos. No creo que Ortega se considerase a sí mismo como un maestro en ese terreno. ¿Por qué chocó con el Cernuda? Tampoco lo sé, porque él mismo en una ocasión dice, quizás soy injusto con Ortega, porque la verdad es que me recibió muy amablemente una vez en la revista Occidente. Cuando le publicó unos cuantos poemas en la revista, pues fue a saludarlo y parece que Ortega se comportó con él de modo inusualmente amable. Pero, en fin, lo que quería señalar es que junto con esto que has tú recordado muy oportunamente, también en ese libro hay otra parte teórica que habla de otros dos conceptos, que son intención y ejecución, que no son tan fáciles de percibir como los que has dicho antes, pero aparte de eso me gustaría saber también esta idea de que el lenguaje hablado y el escrito coinciden, como ocurre con las coplas de Manrique, y sabemos que no solo Cernuda, sino Antonio Machado tenía un altar para Jorge Manrique. ¿Cómo puede haber llegado a ser el ejemplo de la no poesía para alguien como Sánchez Ferlosio? Que, como sabéis... ¿El ejemplo de la no poesía quién? Manrique, precisamente por esta virtud que Cernuda señala de que coinciden admirablemente el lenguaje hablado y el escrito. Pues bien, para
Ferlosio no ve poesía por ningún lado en las coplas a la muerte de su padre. ¿Cómo es posible y qué quiere decir eso respecto a la objetividad de la crítica? Lo dejo ahí. Sí, porque... quizás luego lo podamos retomar cuando el propio Cernuda dice que aunque Góngora es el poeta más esplendoroso, en el lenguaje no solo hay esplendor, hay otras cosas. Claro. Así que es el espíritu. No me he olvidado de lo que dijiste al principio, del ingenio, lo ingenioso en Salinas. Y viene precisamente ahora, ¿no? A propósito de cuando habla de la que él llama generación del 25, ¿no? Y afirma, por ejemplo, sobre la metáfora, ¿no? La importancia de la metáfora. La poesía de Góngora, que era traída y llevada en bocas y plumas de muchos, y es de suponer que hasta fuera leída por algunos de los que la citaban. Distancia, disidencia en la defensa de Góngora. Cuando explica el cruce entre una forma lógica con atadura realista, esto es muy importante otra vez, la forma lógica es la que tiene atadura realista. En ese caso, la poesía de Góngora, que para nosotros es tan lógica, tendría su atadura realista. Volvemos al polémico tema del realismo en Góngora. Y otra moderna, perdón, que no se pierdan, para explicar el cruce entre una forma lógica y otra moderna, entender la metáfora, elige los versos otra vez de la cetrería, ¿no? Gimiendo venían sobre el guante los raudos torbellinos de Noruega. Y luego vamos a Salinas y Guillén. Afirma que, dice, Góngora no nos da ejemplo de clasicismo en el sentido académico como lo entienden los franceses. Su disidencia respecto a los miembros de la generación del 25. Dice luego, a ver, me estoy perdiendo. Sí, cuando dice que en los manuales anteriores a 1927 había inepcias y en los manuales posteriores se repiten las inepcias sobre Góngora lanzadas por Menéndez Pelayo y el mismo manual en edición posterior cambia las inepcias contra Góngora por las inepcias a favor suyo. Aquí lo he puesto como ejemplo de dos claros vituperios a lo que supuso la celebración del centenario. Yeah. Como una auténtica farsa, ¿no? O una operación de asedio al mercado cultural, como han visto algunos críticos, entre ellos José Lara Garrido en algún artículo, ¿no? Sí. La invención del 27, ¿no? Entonces aquí hay toda una distancia con Dámaso Alonso, con Salinas, con otros. ¿Puedes hablar un poco sobre esto? Bueno, me gustaría recordar otra frase de Cernuda que tiene que ver con esto que acabamos de comentar. Hay otro escrito, que ahora mismo no sé cuál es, una frase que dice lo siguiente. Wordsworth decía que no hay diferencia esencial entre el lenguaje de la prosa y el del verso. Poesía popular, del año 41. Bien, pues entonces él se pregunta lo siguiente. ¿Qué quedaría en la obra de un Góngora, por ejemplo, si supusiéramos que el lenguaje poético no debe diferir del de la prosa? He ahí una frase muy significativa porque Cernuda tiene mucha admiración por Wordsworth y sin embargo está convencido de que ahí se equivoca, de que es imposible que en la poesía se tenga que buscar esa proximidad, ese lenguaje de la prosa y el del verso. Eso es un ensayito del año 41. Es del 41, efectivamente. Y eso lo termina con unas notitas que dicen riesgo del lenguaje escrito, pedantería. Riesgo del lenguaje hablado, vulgaridad. Y luego pone los ejemplos. Y luego ejemplifica... Rubén Darío, pedantería y Campoamor. Y Campoamor, exacto. vulgaridad. Eso es. Sí. Algo más sobre Salinas, ¿no? Y su ingenio, dice... hay un trabajo dedicado a Salinas y Guillén, van por parejas también en Cernuda, lo del 27. Sí. Y dice que critica la mala lectura que Salinas hace de Góngora y denuncia la deriva ingeniosa de la poesía de Salinas, que Cernuda atribuye tanto a su predilección por Guillén, ya sabemos, perfil del aire y la polémica, ¿no?, como a su mala lectura de Góngora. Dice Cernuda que Salinas creyó justificado el ingenio en poesía gracias a Góngora, mientras que en Guillén reconoce el intento de crear un lenguaje poético sorprendente, lo cual procede de Góngora, de Balaguer y de Juan Ramón Jiménez. Y luego de Gerardo Diego parece que elogia el escorzo de Góngora, ¿no? Ese estudio de Gerardo Diego. Y ahora vamos a lo que tú dijiste al principio, que dice de Calicanto, del año 29 de Alberti. Es el libro más gongorino de Alberti. Pero Cernuda explica también vía Guillén, que le parece débil, por el remedo, esta cita literal, remedo estilístico, llegando a ser más gongorino que el propio Góngora.
¿Qué opinión te merecen estos apuntes críticos sobre el gongorismo de pastiche? Es que te has comido la cosa más dura cuando dice que, Sí, posiblemente he saltado algo. que no se sacaría nada en limpio tomándose el trabajo de desentrañar esa poesía. La soledad tercera de... Sí, él da a entender eso. No la menciona con esa palabra, pero sí da a entender que de Alberti, desde luego, en el alba de la Lelí es justamente en donde no hay nada que hacer. La poesía será fácil o difícil, pero no se saca nada en limpio al desentrañarla. Creo que lo tengo por aquí. Tenemos aquí para escribir un artículo extenso, ¿eh? Sí. Dice que la poesía de Alberti es plana, le falta interioridad. Resulte siempre plana. Y dice, Calicanto es, entre sus libros anteriores al 39, uno de los más débiles, porque acaso en él excede el remedio estilístico, lo que tú has leído. Sí, sí. Dice, y algunas de las composiciones de dicha colección solo ofrecen al lector oscuridad hueca donde escaso valor poético puede compensar su esfuerzo. Eso lo dice en el capítulo dedicado a Alberti y lo otro en el su esfuerzo dedicado a desentrañar. Salinas y Guillén. Exactamente. Bueno, voy a saltarme algunas cosas, pero tengo que volver al tema porque no quiero que se quede ningún cabo suelto del apasionamiento de Góngora como poeta apasionado. Esto lo dicen 3 poetas clásicos del año 41, que está recogido en Poesía y Literatura, edición del año 60. Sabemos que este ensayo está dedicado a Garcilaso, a Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Entonces, para Cernuda, y esto es obvio, Góngora no se entiende sin el primero. Dice, y aunque es igualmente apasionado que Fray Luis, es un temperamento, dice, antípoda, porque es más castizo, y dice, cita, porque utiliza poéticamente las palabras solo hasta un límite, aquel donde terminan las posibilidades físicas de la expresión y comienzan las metafísicas, sirviéndose de ellas, tal el ciego de las manos, para acariciar las formas del mundo exclusivamente corpóreo donde vive. Hay algo doloroso en ese espectáculo de la sensualidad triunfante, es una cita magnífica, No sabemos si por envidia de su hermosa limitación o por reconocimiento de que las formas sobre las cuales se apoya son efímeras. Entonces aquí hay otra vez una condena de la marmórea perfección, de la supuesta insensibilidad, de la pureza absoluta de Góngora, y contra eso arremete quizá cuando habla de Góngora como poeta apasionado, ¿no? ¿En qué sentido Góngora es un poeta apasionado? Yo supongo que Góngora es un poeta apasionado, o Cernuda lo ve como apasionado, porque Góngora es un poeta enamorado del mundo. Me parece que esa es la razón de su apasionamiento. A Góngora el mundo le encanta. El lucrecianismo de Góngora. Exacto, le gusta todo lo que ve, todo lo que oye. Es un poeta que, ya digo, canta todo. Poeta hedonista. Es un poeta hedonista, es un poeta que está entusiasmado con el mundo, que no siempre responde a lo que él quiere, ni mucho menos, pero él siempre tiene esa inclinación, ¿no?, por considerar que el mundo efectivamente podía ser un paraíso. Eso me parece que es lo que... y lo mantiene además durante toda la vida, porque Góngora es un poeta capaz de cantar hasta las cosas más prosaicas o que nos parecen prosaicas, como puede ser un requesón. Sí. Una comida cualquiera. O puede hablar de, como dice en otro momento Cernuda, de la orina de un burro. Un río no tiene la significación que tiene en Manrique, que solo es un río. Un río es un cristal, o un río es una serpiente, o un río es la orina de un burro, ¿no?, que ha bebido y luego ha orinado en el Manzanares. Lo que yo no sé de lo que has leído es qué significa exactamente que comienzan las posibilidades metafísicas. Cuando se dice eso de metafísico, ya uno empieza a perderse. Pero es que él está leyendo a los metafísicos y, de hecho, la siguiente pregunta era sobre el ensayo 3 poetas metafísicos del año 46, porque saltándome muchas cosas, porque no hay tiempo ya. Fíjate que, y estamos terminando, compara el uso de la palabra de Góngora, en Góngora con el uso de la palabra. Góngora es plurisignificativo, es lo que acabo de decir, pero, sobre todo, es interesante que luego dice que en el lenguaje hay otras cualidades tanto más importantes, que dice, si la única cualidad de una lengua literaria fuera esa, sin duda sería Góngora nuestro primer escritor. Se refiere al esplendor que ostenta cuando Góngora es quien lo habla.
¿vale? Exacto. Si la única cualidad de una lengua literaria, el esplendor, fuera esa, sin duda sería Góngora nuestro primer escritor. Pero hay en el lenguaje otras cualidades tanto más importantes. Y así lo recordamos melancólicamente al leer los versos de aquella pléyade de discípulos e imitadores de Góngora. Hay afinidades y necesidades fatales que determinan la expresión literaria de un gran poeta, mas no justifican el uso de ella por sus discípulos, que vienen a convertirse así en sus enemigos. Conversemos un poco, aunque tenemos poco tiempo, sobre la polémica relación entre maestros y discípulos. Bueno, que yo esa no la tengo señalada. Lo mejor es que digas tú lo que te parece. Porque yo... No, es la teoría del Góngora que carga sobre sus espaldas todas las críticas que reciben sus epígonos, ¿no? Y esto no solamente le pasa a Góngora, le pasa a otros autores. Bueno, eso sencillamente es... O si quieres, ¿cuáles serían para Cernuda estas otras cualidades del lenguaje? Esa pléyade de discípulos e imitadores... Ahí está la cita. Sí, sí. Abajo. Ya, ¿no? Es decir, que el esplendor seguramente es lo que a Cernuda le parecía lo más imitable de lo que era don Luis, y es justamente quizá lo que supo imitar, incluso pasándose, Rafael Alberti, mientras que el resto no. Es decir, que todo ese tipo de, toda esa faramalla de cosas que el ornato, pues... Lo que esconde al hombre, lo que esconde al hombre en la poesía. Exactamente, eso todo se puede imitar, se puede de alguna manera sacar de manuales mitológicos, de imitación de clásicos, de cualquier otra cosa, pero el espíritu que anida dentro no. Fíjate que has dicho al principio que Cernuda es fiel a Góngora y lo defiende desde el principio hasta el final. Y la cita de Cervantes Poeta, que es un estudio del año 62, un año antes de su muerte, por tanto, es muy significativa al respecto, ¿no? Dice, bueno, ahí dice que la tradición, si de nuestra tradición lírica, dice, suprimiéramos a Lope, interesante, siendo grande la pérdida, no alteraría la trayectoria de nuestra lírica. Esto no lo dice así, pero bueno, sí, hago una paráfrasis. Sí. Pero dice que no sucedería lo mismo si esa supresión afectara a Garcilaso, Góngora o Bécquer. Y casi al final del ensayo califica a Góngora y a Quevedo como los más ilustres sonetistas de nuestra lengua. Dos preguntas. Aquí el concepto clave es tradición lírica. O sea, no está diciendo que Lope no sea importante, sino qué relación o qué aporta Lope a la tradición lírica o a la trayectoria. No sé, ¿estás de acuerdo o te parece un capricho más, como estoy viendo por ahí, de Cernuda? Y por supuesto está la cita de Quevedo como sonetista a la que tenemos que... y estamos terminando, esta es la penúltima pregunta. Sí. Yo creo que eso es posiblemente verdad, pero no estoy muy de acuerdo con que se pueda suprimir a Lope tan fácilmente de nuestra... Quizá de la lírica, sí, pero no... Ni siquiera de la... Pero ¿no crees que Cernuda está diciendo que Lope, igual que sí fue un gran transformador del teatro, no supuso un cambio, la poesía de Lope no supuso un cambio decisivo, como sí supuso la de Góngora, en lo que es contemplado como en ese historia literaria? En ese sentido, sí, claro. Igual por supuesto, las grandes revoluciones fueron Garcilaso y Góngora, no Lope. Eso está claro. Pero yo es que en estos casos me pregunto, como filólogo, ¿de qué textos dispuso Cernuda? Cernuda fue un hombre que tuvo muy poco dinero siempre y no sé exactamente qué libros conoció de unos y de otros. Sabemos, por ejemplo, que tuvo muy buenas bibliotecas a su disposición cuando estuvo en Inglaterra y por ahí, y entonces sí, pudo leer todo lo que le dio la gana. Pero cuando escribe, por ejemplo, este artículo, una cosa que me ha llamado la atención y que es, no sé si tiene interés o no, pero él parece que en este artículo transcribe el soneto a la ciudad de Córdoba y a su fertilidad. ¿El Góngora y el gongorismo? Sí, esto pone el texto. Sí, y ese epígrafe es extraño. Es lo que te iba a decir. Claro. Ese epígrafe está únicamente en la edición de Oces, pero esa edición de Oces es la que reproduce la BAE. Por tanto, en el año 37 nos encontramos con que Cernuda desconoce la edición de Góngora hecha... hecha... ha leído, igual que Unamuno, a Góngora en la BAE. En la BAE, en la Biblioteca de Autores Españoles. No posee la edición de los hermanos Millet, que es del 32. Ya. ¿Se explica eso? No lo sé, pero ya digo, el epígrafe es y sobre todo que entendiera algo, ¿no? Leyendo esa edición. Efectivamente, ahí hay muchas tonterías, pero... Y entonces, en esto que tú dices pasa lo mismo. ¿Qué es lo que él pudo conocer de
la producción oceánica de un Lope de Vega, ¿cuánto pudo conocer? ¿Cuánto llegó a conocer? Porque sabemos exactamente qué libros estaban en el comercio en los años 20 y 30 en España de Lope de Vega. Sabemos que en el año 35 se conmemoró la muerte de Lope de Vega y sabemos que hubo una serie de publicaciones importantes. Y esto lo escribe 2 años después. Al respecto, ya, pero ¿cuántos pudo leer? ¿Qué libros posee? Sabemos, en resumidas cuentas, que Lope de Vega le pareció siempre una persona lista, listo en el mal sentido de la palabra. Le llaman listo Lope. Astuto. Listo, listo. Dice que es listo y que además que aprovecha sus propias vivencias para sacarles fruto, no dice económico, pero le falta poco. Claro. Fruto literario. Sí, y también critica su servidumbre con los nobles. Exactamente. Bueno, eso era, que si quieres, más normal, pero eso de sacarle partido a sus propios amoríos y a sus propias peripecias eróticas, pues es algo que a Cernuda no le gusta. Y entonces, claro, el Lope de Vega que él pudo conocer es posiblemente demasiado precario como para que él pueda decir si importa o si no importa, porque Lope de Vega es demasiado Lope, da demasiado que leer, como para que podamos despacharlo en un juicio así perentorio. Sí, bueno, como hemos dicho, ya la última pregunta y después, si te parece bien y si a ustedes les sigue pareciendo bien, creo que una buena manera de cerrar este acto es leyendo el poema dedicado a Góngora de Cernuda. No podemos, lo leemos entre los dos. Bueno, pero faltaba una pregunta, La pregunta tiene que ver con, el crítico, el amigo y el poeta. Recuerda, en el año 48 es un diálogo ficticio inolvidable, parece que se está refiriendo a Ángel del Río, ¿no? Y está al fondo, hay un artículo reciente que se ha publicado, ahora no recuerdo el autor, sobre la conexión de esto con la estancia de Cernuda en Middlebury College en el año 48, ¿no? Entonces hay un momento en que el crítico le pregunta al amigo por la tradición de Cernuda y el primer nombre que aparece es Góngora. Y ahí es una cosa extraña, dice, el amigo reivindica la formación clásica hispánica del poeta, el amigo que defiende al poeta. Y dice, precisamente por Góngora fue a Mallarmé. Esto, claro, es una confesión bajo la máscara del amigo del propio Cernuda. Y por Góngora halló familiar alguna parte de la poesía francesa. Es una conexión llamativa, ¿no? Y si es verdad que en la propia poesía de Góngora, de Cernuda, aparte del poema Góngora, hay una influencia de Góngora, ¿en qué libro de todos los suyos puede detectarse de una manera más clara? A ver si estamos de acuerdo en eso. Creo que sí. Primero, llegar a Francia, a la lírica francesa y al Mallarmé a través de Góngora. Así lo creía Cernuda en el año 48. Y por otra parte, ¿qué libro suyo tendría más influencia de Góngora? Y aquí otra vez el problema de la influencia, la imitación, de lo que Andrés Sánchez Robaina ha hablado muchísimo y ha escrito, páginas inolvidables. Yo diría que como quien espera el alba, pero no sé. ¿Qué piensas tú? Quizá ese gongorismo más visible de Égloga elegía Oda, ¿no? Sí, si no es más Garcilaso que Góngora, eso no lo sé. Pero sí, me da posiblemente más Garcilaso de Góngora. Posiblemente es más Garcilaso que Góngora. Desde luego no es La desolación de la quimera, porque ese libro es casi todo lo contrario. Ni las nubes. No, yo diría que es el libro quizá que el propio Cernuda prefería, que es como quien espera el alba. Precisamente donde está el poema que vamos a leer y con el que vamos a cerrar el acto. ¿Quieres empezar a leer? No, léelo tú, por favor. Este es el poema que Cernuda publica en su libro Como quien espera el alba. El andaluz envejecido que tiene gran razón para su orgullo, el poeta cuya palabra lúcida es como diamante, harto de fatigar sus esperanzas por la corte, harto de su pobreza noble que le obliga a no salir de casa cuando el día, sino al atardecer, ya que las sombras, más generosas que los hombres, disimulan en la común tiniebla parda de las calles la bayeta caduca de su coche y el tafetán delgado de su traje. Harto de pretender favores de magnates, su altivez humillada por el ruego insistente, harto de los años tan largos malgastados, en perseguir fortuna lejos de Córdoba, la llana y de su muro excelso, vuelve al rincón nativo para morir tranquilo y silencioso.
Ya restituye el alma a soledad sin esperar de nadie, si no es de su conciencia, y menos todavía de aquel sol invernal de la grandeza, que no atempera el frío del desdichado. Y aprende a desearles buen viaje a príncipes, virreyes, duques altisonantes, vulgo luciente no menos estúpido que el otro. Ya se resigna a ver pasar la vida a tal sueño inconsistente, que el alba desvanece, a amar el rincón solo, a donde conllevar paciente su pobreza, olvidando que tantos menos dignos que él, como la bestia ávida, toman hasta saciarse la parte mejor de toda cosa, dejándole la amarga, el desecho del paria. Pero en la poesía encontró siempre no tan solo hermosura, sino ánimo, la fuerza del vivir más libre y más soberbio, como un neblí que deja el puño duro para buscar las nubes translúcidas de oro allá en el cielo alto. Ahora al reducto último de su casa y su huerto le alcanzan todavía las piedras de los otros, salpicaduras tristes del aguachirle caro para las gentes que forman el común y como público son árbitro de gloria. Ni aun esto Dios le perdonó en la hora de su muerte. Decretado es al fin que Góngora jamás fuera poeta, que amó lo oscuro y vanidad tan solo le dictó sus versos. Menéndez y Pelayo, el montañés henchido por sus dogmas, no gustó de él y le condena con fallo inapelable. Viva pues Góngora, puesto que así los otros con desdén le ignoraron, menosprecio tras del cual aparece su palabra encendida, como estrella perdida en lo hondo de la noche, como metal insomne en las entrañas de la tierra. Ventaja grande es que esté ya muerto, y que de muerto cumpla los 3 siglos, que así pueden los descendientes mismos de quienes le insultaban inclinarse a su nombre, dar premio al erudito, sucesor del gusano, royendo su memoria. Mas él no transigió en la vida ni en la muerte, y a salvo puso su alma irreductible, como demonio arisco que ríe entre negruras. Gracias demos a Dios por la paz de Góngora vencido. Gracias demos a Dios por la paz de Góngora exaltado. Gracias demos a Dios que supo devolverle, como hará con nosotros, nulo al fin, ya tranquilo, entre su nada. Esto me parece un poema maravilloso, pero vuelvo a la pregunta que nos hacíamos en otro momento del coloquio acerca de la objetividad de la crítica literaria, y es que en la edición que yo hice en Italia del libro Como quien espera el alba, puse una notita que se refería a la reseña de nada menos que de Julio Cortázar, de este libro, que se publicó allí en Buenos Aires. Y Cortázar dice que este poema es indigno de figurar en el libro, con estas palabras. Entonces, vuelvo a lo dicho, tenemos que plantearnos siempre hasta qué punto la crítica literaria puede pretender objetividad o en qué se puede basar la que tenga. Porque a mí me sigue pareciendo un poema espléndido, al que no le sobra ni le falta nada. Pero, ¿cuál era el criterio con que Cortázar lo juzgó? Lo ignoro. Muy bien. Pues nada, si hay alguna pregunta. Aparte de informar técnicamente de que a la salida pueden recoger unas bolsas de regalo obsequio de la Cátedra Góngora, pues yo lo que pido es, bueno, espero que no se hayan aburrido demasiado, sé que nos hemos demorado excesivamente, pero pido un aplauso para nuestro invitado de hoy, Antonio Burri. Son las 9:30, de todas formas se me había olvidado, si alguien quiere preguntar, o así brevemente, tenemos 5 o 10 minutos, o complementar lo que se ha dicho aquí. Andrés, seguro que se te han ocurrido 1000 ideas. Si tienes 3 o 4, elige una. Bueno, en cuanto al rechazo del gongorismo por parte, de Cernuda, el gongorismo de Alberti y en general su distancia crítica respecto a la operación gongorina de los poetas de su misma edad, ¿no? Hay que pensar que la Soledad Tercera de Alberti no fue el único modelo de poesía hueca. Tenemos el caso de La Toriada de Villalón, ¿no? De Fernando Villalón, que es un poema que tiene prácticamente el mismo planteamiento, ¿no?
Y yo creo que Cernuda acierta absolutamente en cuanto a la cuestión de la distancia crítica, porque apenas unos años después la influencia de Góngora desaparecía por completo y la admiración hacia Góngora desaparecía por completo, ¿no? Yo creo que la gran herencia que yo creo que está por estudiar en esos años es la influencia de Góngora en poetas como Juan Larrea, ¿no? En poemas como Tierra al Ángel cuanto antes, que es un poema bellísimo, ¿no? Y en un poeta especialmente importante y hoy muy, muy desconocido, que es Ramón de Basterra, que es un poeta también de filiación gongorina apasionante, pero en fin, la cuestión podríamos debatirla largamente, ¿no? Y en cuanto... ¿Hablas tú? Sí. No, también se está reivindicando mucho últimamente Poema del Agua, por ejemplo, de Manuel Alto Laguirre, ¿no? Pero es curioso que de todos estos del 27, tengo aquí una especie de repaso a esas aportaciones, muchas de ellas testimoniales, ¿no? Al gongorismo de los años finales de los 20, ¿no? Y principios de los 30, un Vicente Alexandre, si no recuerdo mal, lo único que le dedica a Góngora es en Nuevos Encuentros con Don Luis de Góngora, pero no es precisamente de los poetas que, bueno, como Alberti o como el propio Lorca, aunque dejara incompleta La soledad insegura, pues hacen un intento de imitación, ¿no? Formal del estilo de Góngora, ¿no? Y luego hay otra cuestión a la que se ha referido Antonio, que es absolutamente apasionante, de cómo al principio de los 30 Cernuda dice que ahora se le niega y no sabe exactamente a qué se refiere, habiendo como hubo tantas traducciones, hay tantos estudios y libros sobre Góngora en esos años. Yo creo que la clave se llama Pablo Neruda. Pablo Neruda. Tanto es así que un observador de lujo, como fue Juan Ramón Jiménez, lo dijo en 2 versos satíricos muy duros contra esos jóvenes que, en fin, que eran tan tornadizos, ¿verdad?, en cuanto a sus gustos. Era exactamente los versos que dicen: la juventud que ayer gongorizaba y que tornado se ha nerudataria, dice, sí, ¿no? Con 2 endecasílabos memorables. Luego la clave, Antonio, para mí exactamente sí, explicaría el cambio de Miguel Hernández, del Miguel Hernández de Perico exactamente, Lunas, esa frivolidad, ¿no? De reorientar una moda, ¿no? Hacia, y por supuesto es sabido, digo, hacia la moda que representó la poesía, digamos, de un cierto compromiso humanístico, ¿no? De rehumanización, en fin, como si Góngora no fuera suficientemente humano, ¿no? Sí. Cosa absurda, ¿no? ¿Qué representó Neruda? Yo creo que la clave está en esa crítica, está en Neruda. Yo lo tengo apuntado en mi fotocopia. Y tengo Caballo Verde para la poesía, se publica con el Manifiesto por la Poesía Impura en el año 35. Lo que pasa es que en el número 2 colabora el propio Cernuda. De manera que su alejamiento del Neruda viene más tarde, cuando le invitan a figurar, a firmar en el homenaje a Neruda, y él le escribe una carta a García Lorca diciéndole: mira, mejor quita mi nombre, porque no pasa nada porque yo no figure y prefiero no estar. Lo que tú señalas creo que es un buen camino, pero quizá no es la única explicación. En pleno año 37 él estaba rodeado de poetas que eran muy poco gongorinos, o que por lo menos creían que en ese momento Góngora no era el modelo. Ahora, ¿quién pesó más? No lo sabemos. Muy bien, pues creo que es hora de despedirnos. Les emplazo para la última actividad de otoño 2017 de la Cátedra Góngora, que es la conversación con el poeta Francisco Ruiz Noguera, poeta de Málaga. Será el día 10, viernes, a las 7:30. Sé que es mal día, pero no podía venir un jueves, porque estos ciclos Góngora Vivo siempre son los jueves. Una excepción para terminar este ciclo de otoño. Gracias a todos.